Perdonen por la espera. Debe ser el buen tiempo por el que esta sala no está llena como de costumbre, porque tenemos la fortuna de tener aquí a dos representantes eximios de la música actual. Yo diría que el compositor vivo más importante y uno de los directores de orquesta que más ha hecho por la música contemporánea. Voy a hacerles una breve presentación primero de Tomás Marco y luego de José Luis Temes. De Tomás Marcos yo diría que es un humanista, músico humanista, un humanista de la música, porque no se ha dedicado solo a componer, sino que ha hecho otras muchas cosas. Es escritor, es libretista de las propias óperas que él ha compuesto, es musicólogo, es crítico, ha sido profesor, gestor, importante, como diré luego, porque me voy a referir, ya que estamos en el Seminario Menéndez Pelayo de la Fundación Universitaria Española, a las relaciones tan estrechas que ha mantenido con la literatura y el teatro, sobre todo con el teatro. Pues ha sido director de festivales de la Comunidad Autónoma de Madrid, ha sido director del INAEM, el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música, en un periodo decisivo para la consolidación de la música y el teatro. Anteriormente al INAEM dirigió el Centro para la Difusión de la Música Contemporánea, que creo que era el título, ¿verdad?, como se llamaba. Y estuvo muy en contacto en ese momento, debieron ser los finales de los 80, con el Centro Nacional de Nuevas Tendencias Escénicas, que estaba en el lugar que hoy ocupa el Teatro Valle Inclán. No sé si habéis ido, conocéis los estudiantes este teatro, que es el Centro Dramático Nacional. Ahí estaba la Sala Olimpia, donde residía, tenía su sede, el Centro Nacional de Nuevas Tendencias Escénicas, que dirigió el dramaturgo y director Guillermo Heras. Y Guillermo Heras tuvo una gran relación con Tomás Marco. Guillermo ha muerto hace 2 años, una cosa, un año o dos, ¿no? Pero era un centro fundamental, que fue una pena que desapareciera, porque daba cobijo a toda una serie de experimentos que eran pues muy necesario tener, ¿no? Pero en fin, desapareció el centro, pero ahí quedaron las muchas realizaciones que hicieron desde la música y el teatro Guillermo y Tomás. En la actualidad es director de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, que es uno pues, de los centros emblemáticos, ¿no?, como sabéis, en pleno centro de Madrid. Y como compositor, Tomás Marco ya he dicho que es una figura esencial de nuestra música contemporánea. Tiene una obra tan ingente que solamente mencionarla pues llevaría muchísimo tiempo, ¿no? Baste decir que ha estudiado con los músicos más importantes de Europa, como Pierre Boulez, Stockhausen, Ligeti, y entre la obra que tiene, que abarca todos los registros, podríamos decir, ¿no?, sinfonías, obras vocales, corales, conciertos, óperas, voy a mencionar solo aquellas que más tienen que ver con nuestro mundo literario y teatral, ¿no? Por ejemplo, os recomiendo que oigáis, escuchéis la Sinfonía Séptima, que está basada en la Divina Comedia. Las obras para coro, entre ellas, entre varias que tiene, Transfiguración, Apocalipsis, hay una dedicada a Antonio Machado, ¿no?, Ecos de Antonio Machado. Después le interesa muchísimo el mundo barroco.
tiene una obra que se titula Ceremonia Barroca, muy inspirada en las pinturas de Valdés Leal, que es uno de los pintores que mejor significan ese mundo del desengaño, de las vanidades del barroco. Otra que se titula América, que es un recorrido por la cultura literaria del continente, desde el Popol Vuh hasta la poesía de Walt Whitman. Entre sus conciertos mencionaré el Paisaje Grana, que es un homenaje a Juan Ramón Jiménez, y también, puesto que es un tema en el que ha reincidido bastante, la cabalgata de Dulcinea y Aldonza, es decir, el tema quijotesco, que está presente también en una de sus óperas, El Caballero de la Triste Figura. No sé si tu primera ópera es Selene, no lo sé. Sí, creo que es la primera, que la estrenaste en 1974, aunque parece que venía, en fin, que la habías escrito antes. Venía gestándose desde el momento en que... Sí. Venía gestándose desde el momento en que se llegó a la Luna, claro. De hecho, una de las cosas más me llamaron la atención es que se podía oír las palabras de Armstrong y las incorporé. Sí. Me dieron permiso para incorporarlas a la propia ópera, ¿no? A la ópera. Ajá. También Ojos Verdes de Luna, esa está inspirada en Dos leyendas de Gustavo Adolfo Bécquer, puesto que aquí están estudiantes de teatro y hace poco han leído La vida es sueño, pues también tiene una ópera titulada Segismundo, con el subtítulo de Soñar el sueño. Y luego un interesante Tenorio también, ¿no? En el que hace una especie de juego con los diversos Don Juanes que ha habido, ¿no? Hay una zarzuela últimamente, hace 2 años, creo, hace la temporada 20, sí, bueno, es un largo proceso de esa zarzuela, porque tenía 15 años, pero se ha ido retrasando, no. Primero por una huelga, después por el COVID, después, en fin, al final se estrenó. Policías y ladrones se llama esa zarzuela. En fin, como os digo, esto es una mera muestra de lo mucho y bueno que ha hecho Tomás en la música. Y yo diría también, me gustaría que un día viniera a hablarnos de su relación como, no sé cómo llamarlo, ambientador musical, ilustrador musical de algunas de las obras teatrales que, por ejemplo, se han estrenado en la Compañía Nacional de Teatro Clásico, en el Centro Dramático Nacional. Por ejemplo, cito, porque estas 4 yo las vi y a veces no damos importancia a la música que suena en esas obras de teatro, ¿no? Y claro, la tienen, ¿no? Los baños de Argel. Los baños de Argel fue el descubrimiento casi del Cervantes dramaturgo, ¿no? Porque todos admirábamos a los entremeses, pero el autor de las comedias no estaba tan valorado. Y aquello que fue una puesta en escena y una adaptación de Francisco Nieva, autor con el que Tomás ha trabajado mucho en varias obras, Corazón de Arpía, me parece. Sí, también. La otra que hizo Guillermo Heras, ahora no recuerdo, pero también sí, Salvatore Rosa. Exacto. Luego también estás en la obra con la que se inaugura la Compañía Nacional, que si no recuerdo mal es El médico de su honra, con Adolfo Marsillá. Sí, ¿no? Fue una aventura que vista desde hoy todo el mundo dice que fue maravilloso y tal y cual. Nos pegaron patadas hasta la boca del estómago. Sí. Pero se hizo. Luego en el año 92 también tuvimos la suerte de verlo algunos con la Capitalidad Cultural de Madrid, la Capitalidad Cultural de Europa. Hay un vídeo y pensaba ponerlo en los próximos días en clase, que es la fiesta barroca. La fiesta barroca donde se pone el auto sacramental del gran mercado del mundo, creo que lo dirigía Miguel Narros. Sí. Y ahí hiciste también un trabajo musical a fondo. Y ya por último, entre estas obras menciono Historia de una escalera de Buero Vallejo. Sí, también. Sí. Me parece que es de 2003 o 2000. Sí, es después de la muerte de Buero Vallejo, una versión que hizo Pérez de la Fuente, en la que trabajaba además la mujer de Victoria Rodríguez, sí, efectivamente, ¿no?
Bueno, y luego el llanto por Ignacio, que ahora hablará José Luis. Si me permitís, no es frivolidad, pero hay que añadir una más. Dale. Sí. Si me permitís, no es Sí. frivolidad, aunque lo parezca. Y es que le encargaron a Tomás las campanitas que suenan o la fanfarria que suena en el Teatro Clásico y en el Centro Dramático Nacional, cuando dicen faltan 5 minutos para que, no sé... Pero ya lo han suprimido, ¿eh? Ya. Pero no sé, querido Javier, años, pues tú que eres experto en teatro, si eso es música teatral o no, está al límite, ¿no? Hoy lo llamarían música parateatral, ¿no? Como los paratextos. José Luis Temes, al que conozco de hace tiempo ya y sé de su entusiasmo. Yo creo que Curtius decía de Unamuno que era excitator Hispaniae, ¿no? Y yo creo que José Luis es excitator musicae, ¿no? Porque su labor como director de orquesta, pues en fin, deben superar el millar los conciertos. Es Premio Nacional de Música y tiene una discografía enorme que rebasa ya el centenar de títulos, si no me equivoco. En especial José Luis, en eso coincide pues con Tomás, ha trabajado muchísimo los músicos españoles contemporáneos. Yo diría que en las dos etapas, ¿no? Antes de la guerra, los de antes de la guerra, los de después. Entre los primeros, pues Conrado del Campo, Rosa García Scott, Pablo Sorozábal, Val y Gay, Fernando Remacha, en fin, por citar unos pocos. Pero luego ya en la época ya después de la guerra, pues Cristóbal Halfter, Luis de Pablo, Xavier Monsalvache, José Luis Turina y, claro, el propio Tomás Marco. Y luego tiene un proyecto precioso, el proyecto Luz, que son unos vídeos, unas películas que él hace, lo subtitula Sinfonismo Español Iluminado, y creo que ya son una docena de entregas. 17 ya. Ahí me estoy yo muy desfasado, pero es por eso, porque no para, ¿no? Entre esas 12 entregas están compositoras que prácticamente él casi, pues podríamos decir que ha descubierto, las ha puesto ahí en valor, que María Rodrigo, María Teresa Prieto, otros como Manuel Manrique de Lara, el Enrique Fernández Arbós, y me parece que fue nuestro primer encuentro a raíz del compositor astorgano, que coincide con mis orígenes, Evaristo Fernández Blanco, y la obertura dramática que tiene este compositor, sobre la cual él hizo un vídeo emocionante, ¿no? Titulado Caín y Abel. Es una composición sobre la guerra de España y, sin embargo, es una película en la que se ve también todo ese lado de la bondad humana, ¿no? Es decir, está un poco las dos facetas de la vida, ¿no? Y últimamente, además de recuperar Selene, también, con una nueva grabación, pues ha hecho este disco con la Orquesta Ciudad de Granada, que es El Llanto, por Ignacio Sánchez Mejías, del cual nos van a hablar ellos. ¿Quién empieza? José Luis, el maestro. Pues Tomás. Bueno, pues El Llanto, por Ignacio Sánchez Mejías, en principio, sí le he dado. Es un ballet, que es mi único ballet, además, que he hecho. Digo en principio porque en realidad la obra circuló muchísimo más como versión de concierto, como una obra sinfónica. Pero me lo encargaron como un ballet, porque esto fue un proyecto que hubo el año 85, creo que fue, que era el Consejo de Europa declaró que era el año europeo de la música. Y desde la Dirección General de Música y Teatro, porque todavía no existía el INAEM, encargaron hasta 30 compositores obras que todas se estrenaron después, salvo una ópera de Josep Soler y salvo mi ballet. Y voy a explicar un poco por qué. El ballet es Un llanto por Ignacio Sánchez Mejías porque me puse de acuerdo para ello con María de Ávila, que era entonces la directora del Ballet Nacional. Y después de ver diversos proyectos que se podían hacer, ella se inclinaba más por el llanto. Yo solo había presentado los proyectos, entre ellos este, naturalmente, y le gustó lo del llanto
porque ya decía que ahí se podía hacer una cosa que fuera de lo concreto a lo más etéreo y más diluido, como es los 4 cantos que hace García Lorca, es el más terrenal, que es la acogida y la muerte, que es absolutamente realista. La sangre derramada ya se va un poco, digamos, por el concepto. Luego está Cuerpo presente, que se ausenta más de la realidad, digamos, la realidad inmediata. Y Alma ausente, que es el último, que es el mejor, además, un canto maravilloso, que es absolutamente metafísico, abstracto, y casi el que se haya muerto o no, el torero, sería lo de menos, digamos, entre comillas, ¿no? Bien, pues yo hice este ballet y dio la casualidad, o la mala casualidad, de que a María de Ávila pues la cesaron del Ballet Nacional y vino a dirigirlo Maya Pliskaya, que era una gran bailarina soviética, porque entonces todavía existía la Unión Soviética, que lo último que le apetecía era hacer una obra de un señor que no sabía quién era, sobre un torero español que tampoco sabía de qué iba, y a lo que quería hacer era el Cascanueces y el Lago de los Cisnes, naturalmente, que es lo que hizo durante esa temporada que fue director del ballet, con lo cual mi ballet no se hizo, pero después los sucesivos directores del Ballet Nacional pues no han tenido gran interés en hacerlo y no se ha hecho. Se ha hecho como ballet, pero no se ha hecho nunca en España. Se hizo como ballet porque un día, curiosamente, recibí una carta de George Salavisa. George Salavisa era el mayor bailarín y coreógrafo que ha tenido Portugal nunca, era una figura mítica. Y que le habían dicho que había un ballet mío y que le había conocido la partitura, no sé de dónde lo había sacado. Y que le interesaría ver si podía hacerla él, porque lo acaban de nombrar director de la llamada Compañía Nacional de Bailado, que es el Ballet Nacional Portugués. Y efectivamente fui a Lisboa, me entrevisté con él, me dijo que él no lo iba a coreografiar porque, siendo director de la compañía, había decidido que no haría coreografías para la compañía, que bastaba con dirigirla y dar cancha a otros coreógrafos. Pues exactamente lo contrario, lo que se hace habitualmente por los directores de compañía, ¿no? Y bueno, pues me asignó a un coreógrafo, bueno, que era alumno suyo, y se hizo en Lisboa. Se hizo el año que era la Expo de Portugal, la Expo de Lisboa, pero no se hizo dentro de la Expo, sino en la programación normal del Teatro Doña María II, que es el gran teatro dramático, digamos, de Portugal, ¿no? Y ahí se hizo en vivo, con orquesta, se hizo 14 días en Lisboa, que es muchísimo para un ballet, y después se lo llevaron de gira por Portugal, pero jamás se ha hecho en España. Y bueno, pues se ha seguido haciendo en versión orquesta. A mí no me molesta que se haga como versión sinfónica, porque en realidad es una sinfonía en 4 movimientos. Pero bueno, me gusta también que se haga, o se haya hecho como ballet, porque como ballet le hacía, ¿no? Y esto es un poco pues la historia general de cómo lo hice. Y fui muy fiel al propio García Lorca, en el sentido de que cada uno de los 4 cantos, esos los 4 movimientos, pues en cierta medida tiene ese acercamiento y alejamiento que él tiene en su texto. El primer canto es el de a las 5 de la tarde, se repite un montón de veces a las 5 de la tarde, y yo repito exactamente las mismas. 26, porque José Luis las cuenta, yo no las he contado. 26 veces Lorca y 26 veces un acorde que yo hago 5 veces, porque son las 5 de la tarde que dan, y en medio hay unas metáforas que yo trato musicalmente, etcétera, ¿no? Está muy cerca del, digamos, del argumento del texto, ¿no? La segunda, la sangre derramada, que es sobre el fluido y sobre todo cómo se va la vida, pero se va en la sangre, pues, bueno, es más libre en algún sentido. Tercero, Cuerpo presente, tiene un solo de violín grande dentro de la orquesta. Y el último, Alma ausente, sobre todo, tiene un solo de violonchelo, que yo creo que es importante también dentro de la orquesta. Y el conjunto de la obra, pues, bueno, es una obra que no es corta, se va a los 40 minutos, es decir, una parte de concierto o una parte del programa de ballet. Y no sé, bueno, como si surgen más cosas, pues yo diré más cosas. José Luis, que se la conoce mejor que yo, porque sabía que eran 26 golpes. Bueno, 26 veces 5 golpes. Puede decir más cosas. Sí, con mucho gusto. Con permiso de la institución anfitriona, la única ventaja que tiene que sean ustedes interesadísimos, pero pocos numéricamente, es que creo que se van a poder llevar un disco cada uno. Y eso seguro que les gusta, un disco físico. Nosotros todavía creemos en el disco físico, nos encanta el objeto. Por supuesto, las grabaciones tienen que estar en las plataformas digitales internacionales, por supuesto, para que cualquier persona de Hannover o de Montevideo mañana oiga el llanto por Ignacio Sánchez Mejías de Tomás Marco, pero el disco físico nos sigue enamorando. Así que
creo, no lo he dicho muy alto, pero yo creo que les vamos a poder obsequiar con un ejemplar a cada uno de ustedes. Muy buenas tardes a todos, muchísimas gracias a la Fundación por tener la amabilidad de invitarnos. Yo, como no soy parte interesada en la creación de la obra, que es, para eso lo es el maestro Tomás Marco, yo lo que sí les puedo decir es que estamos ante una obra maestra de la música española de la segunda mitad del siglo XX, porque se alían dos elementos fundamentalísimos, que es el portento de Federico García Lorca, que cada vez que se vuelve sobre él, cada vez que se lee sobre él, cada vez que se ve su teatro, su obra lírica, es que García Lorca es un coloso, supongo que estamos de acuerdo todos los presentes, es un verdadero coloso. Y el llanto por Ignacio Sánchez Mejías realmente raya en el dejarte patidifuso cuando lo lees, es una cosa impresionante, ¿no? Por tanto, como punto de partida. Y luego, a partir de ahí, Tomás hace una música suya personalísima, que es más larga de 40 minutos, él ha dicho 40 minutos, son 3/4 de hora de música, y que realmente, como también ha dicho, es una sinfonía. De hecho, la subtitula Sinfonía Coreográfica, que es una forma de decir que es un ballet y es una sinfonía al mismo tiempo, ¿no? Sinfonía coreográfica. De modo que Tomás, que hasta el momento ha compuesto 10 sinfonías, realmente con esta sería la 11ª, realmente son 11 sinfonías realmente, ¿no? Que incluso si hubiera tenido un número como tal, estaría en torno a la 4ª, 5ª, si la memoria no me falla. Hubiera sido la 5ª, si la memoria no me falla, más o menos, ¿no? Lo que pasa es que es una obra que es muy para escuchar con calma, es una obra muy reposada, es una obra a la que hay que acercarse con verdadera pasión, como con el texto de Lorca. No es una obra de estas que a veces en la música hay obras que salen al encuentro del oyente, porque, bueno, pues en una primera escucha todo transcurre, todo fluye. Y hay obras, cuando Tomás se nos pone serio, que son obras para escuchar con mucho detenimiento, para escuchar con verdad, como en ese sentido de la música como un verdadero viaje. Porque el primer número, que es las 5 de la tarde, que leídos, ustedes lo leen, son escasamente 3 minutos de poema. En la versión orquestal de Tomás son más de 15, creo que cerca de 16 minutos, ¿no? Es decir, es una música para oír sin prisas de tiempo. Cuando ustedes, y veo que felizmente tenemos mucha gente joven en el auditorio, se acercan a este tipo de obras, por favor, acérquense, dos cosas, sin prisas y sin móviles, por favor. Es decir, cuando se dice que los discos que están de capa caída, que ya no se llevan los discos, ojo, no es solo una crisis de soporte, es una crisis del hecho de escuchar música con calma. Es decir, lo siento, pero no hay atajos. Una sinfonía de Mahler es 1:30 que usted tiene que escuchar en su casa en unas buenas condiciones de reproducción, sin móvil y sin prisas. Es decir, normalmente es muy frecuente que alguien te dice, no, si yo oigo música clásica, si no, este fin de semana he oído las sonatas de Beethoven, tal. Bueno, las pone en el ordenador de fondo y mientras hace las croquetas, ¿no? Pero las sonatas de piano de Beethoven no están pensadas para hacer las croquetas mientras las escuchamos, ¿no? Quiero decir que si ustedes quieren la aventura de escuchar el llanto por Ignacio Sánchez Mejías, y es la acogida y la muerte impresionante del principio, Tomás les pide tiempo, es decir, son 16 minutos. Es un viaje espiritual, es un verdadero viaje espiritual. Sí, bueno, en realidad, debo decir que esto se debe a que no uso el texto. Si usara el texto, que dura, como según dices tú, dura 13 minutos y pico, tres pues sería más todavía. ¿Ah, sí? Porque el texto música multiplica las duraciones. Yo no uso el texto en ningún momento. En la obra utilizo los títulos de cada uno de los movimientos, pues cada uno de los cantos, pero jamás hay una palabra de Lorca. Luego hablaremos de la versión que hemos hecho, aprovechando un grandísimo recitado histórico de esta obra. Pero en la pieza mía lo que hay es música, nada más, ¿no? Pero al tener que traducir las 26 veces desde las 5 de la tarde y sus metáforas, se me va 13 minutos porque no puedo hacerlo con menos. Sí, ¿no? sí. Por otra parte, Tomás, que no creo que pueda definirse o autodefinirse en ninguna obra estrictamente como compositor minimalista, como tal, es decir, ese sentido repetitivo, minimalista, característico de los Philip Glass, Steve Reich, etcétera, etcétera. No creo que sea un compositor minimalismo, pero sí participa de una cierta estética en el momento, por ejemplo, en el segundo número, como él ha dicho, que es la sangre que fluye, hay células que se autorrepiten infinitamente y eso requiere tiempo.
Es decir, yo lo que les invito, de verdad, créanme, y me encantaría luego darles mi correo electrónico, el de los presentes, y que un día me cuenten. Es decir, tienen ustedes 16 minutos para escuchar la acogida y la sangre. Lorca, Marco, por favor, láncense a esa aventura espiritual, láncense sin perturbaciones, porque además es una obra, también Tomás nos lo ha dicho, que admite ser fragmentada. Por supuesto, tiene todo su sentido cuando se oyen los 4 movimientos seguidos, pero a diferencia de los tiempos de sinfonías, ¿verdad? De hecho, se han tocado a veces... No, se ha tocado a veces el cuarto, por ejemplo, o el segundo y tercero. Generalmente primero y cuarto. Primero y cuarto pues, funcionan muy bien solos, sí. Pero es una aventura espiritual. Dejen el móvil 16 minutos, si podemos, que ya nos cuesta. Parece que llega la Tercera Guerra Mundial si dejamos 16 minutos al móvil. Y nos lanzamos a esa aventura, entonces verán cómo es un viaje maravilloso. Dicho sea de paso, con una orquesta de Granada en estado de gracia, porque la versión está, hicimos algunas tomas aisladas por la mañana, el ensayo general, y después se hizo el concierto durante la tarde. Pero fue todo el concierto a disco, es decir, eso es como sonó realmente. Nada fácil en absoluto, con unos papeles de percusión verdaderamente complicados. No sé si procede que escuchemos algún ejemplo. A ustedes les puede parecer, les puede gustar que escuchemos algún ejemplo para que sepamos de qué estamos hablando. Por ejemplo, nos habíamos olvidado de decir que no se recita el texto. Lo hemos dado por hecho, pero seguro que muchos de ustedes estaban pensando, aquí se cuenta el texto, ¿no? No, es música sinfónica pura. Por ejemplo, las 5 campanadas de a las 5 de la tarde, que se supone que es cuando muere Sánchez Mejías, lo cual, dicho sea de paso, es una mera convención poética, porque Sánchez Mejías no murió en la plaza, le cornearon en la plaza de Manzanares el Real, pero luego es trasladado a Madrid, es operado a Madrid y muere mucho después. Es decir, hay una imagen con la que utiliza magistralmente Federico, que es la corrida, la sangre en la arena y la muerte del torero. Bueno, eso está idealizado en absoluto. Él vino a Madrid, murió 2 o 3 días después en la enfermería de un hospital, por un error médico, además probablemente porque ya estaba prácticamente fuera de peligro. Pero en fin, es la idealización de la muerte. Observen ustedes, claro, si ustedes reciben una partitura en la que ese texto de Federico de a las 5 de la tarde, eran las 5 de la tarde, a las 5 en punto de la tarde, claro, eso se lee en unos segundos, pero Tomás, son esos relojes con esa obsesión de las 5 de la tarde. Tomando de manera un poquito libre la partitura, yo intenté que ninguna de las 5 campanadas, las 26 veces que aparecen las 5 campanadas, se hicieran con la misma velocidad, como si fuesen 26 relojes diferentes del espíritu. Es decir, ya Tomás escribe en la partitura que nunca la armonía es la misma, nunca los acordes son los mismos, son 26 veces diferentes, pero que dentro de ellos, además en la versión, la cadencia siempre fuera diferente. Yo creo que eso le da una, no sé si llamarle variedad, encanto. Oímos, querido técnico, si eres tan amable, oímos el corte número 1. Etcétera.
Ven ustedes como son bloques de 5 acordes, siempre diferentes. Es una especie de oración fúnebre, muy depresiva, hay que reconocerlo, porque el texto de Lorca es como para pegarse un tiro al final también, ¿no? Es el Lorca, yo creo, más nihilista que existe, yo creo. Es una especie de oración fúnebre todos los minutos, ¿no? Si eres tan amable, el corte número 2 es también de este mismo número primero, pero en otro momento... Sí, adelante, por favor. Etcétera. Muchas gracias. Siempre es ese esquema muy elemental, muy primario, pero es el que utiliza Lorca en su texto. El segundo número es la terrible imagen de la sangre, a veces incluso hasta un poco gore, si me permiten la expresión, porque habla de la sangre que corre por la gangrena. Es un poema muy descarnado. Hay un movimiento constante, movimiento perpetuo, en corcheas, básicamente en las violas, pero después se pasea por otros cuantos instrumentos. Y es esa sensación... No es que, Tomás, corrígeme si me equivoco, no es que intentes describir la sangre, en absoluto, pero hay un fluido, hay un flujo, hay un río, hay un torrente que se va moviendo siempre por toda la orquesta como una obsesión. Y por encima, otro guiño al minimalismo, una melodía diatónica que aparentemente siempre es igual, pero que realmente, si ves la partitura, nunca es igual. Es decir, es una especie de pensamiento que se mueve por encima de ese río que corre. Oímos el tercer ejemplo, por favor. Oye, en las violas siempre... como una obsesión. Sin duda, yo diría que es el más surrealista, el más expresionista de todos los números, como una obsesión irreal. Tiene algo de onírico, es decir, es una especie de... Yo no he fumado un porro en mi vida, no he dado una calada a un porro en mi vida, pero imagino que cuando se pasa uno debe ser algo parecido. Es decir, que uno pierde la sensación del tiempo, de la noción, no hablo por experiencia propia, pero esa sensación de que el tiempo se difumina, ¿no? Es absolutamente obsesivo. El tercer número es quizá el más lírico, con un violín solista, que a veces incluso desde el punto de vista anecdótico en la orquesta pues se pone de pie porque prefiere tocar, porque es una verdadera pieza para violín y orquesta, papel que corre a cargo del concertino, de la orquesta. Saben ustedes que el concertino es el primer violín. Por tanto, es una pieza para violín y orquesta. Que no es virtuosística en el sentido paganiniano de la expresión, pero que es terriblemente esquinada por la cantidad de expresividad que requiere
con muy poco material, que es una característica siempre en Tomás Marco, que ves la partitura, no parece complicada, pero luego después tiene una cantidad de recovecos. Oímos el siguiente ejemplo, por favor. Violín solista. ¿Se dan cuenta ustedes que la línea melódica no es nunca una melodía en el sentido convencional? Es decir, nunca es una línea melódica que cantemos después en la ducha y que digamos, esta línea, ni siquiera, aunque sea así de manera atonal, no es ni tonal ni atonal. Es una melodía que tiene la apariencia de un lirismo posromántico, pero que nunca se concreta en un vuelo melódico como tal. Eso es una muy característica de la música siempre de Tomás Marco, ¿no? Es decir, aparentes melodías, pero que son melodías imposibles, porque nunca responden a una línea convencional. Cuando quieren cantar, siempre están interrumpidas. Es algo muy frecuente en la música de Tomás. Y que probablemente ocurre de manera más especial en el último número, absolutamente sublime, depresivo y extenso. Es el último número porque el último número del Llanto por Ignacio Sánchez Mejías, no sé si ustedes ahora al venir a esta sesión han tomado la precaución esta mañana o ayer de recordar el poema de Lorca, porque el último texto por las caras veo que no. El último número es verdaderamente desolador. Lorca no deja el menor resquicio a la esperanza. Es decir, esa esperanza que a veces se ha dicho, no digamos desde el punto de vista del creyente, de la otra vida, de la resurrección, no digamos ya eso, sino ni siquiera esa espiritualidad de decir que mientras haya esa frase tan hermosa de que mientras haya alguien que te recuerda, no has muerto de todo, ¿no? Que es una frase hermosísima. Estamos recordando aquí a Ignacio Sánchez Mejías. Dicho sea de paso, personaje curiosísimo, porque le recordamos como un gran torero, pero lo de torero era solo una de sus infinitas facetas, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí. Así nihilista. Es porque te has muerto para siempre. No, nada de te recordamos, no, te has muerto para siempre. No dejar lugar ni siquiera al recuerdo. Esa frase yo creo que tiene un punto casi hasta frívolo, pero es difícil saber cómo entenderlo, pero... Perdona, José Luis, yo veo algo esperanzado. Sí. En ese, claro, cuando dice, yo canto para luego tu perfil y tu gracia, la madurez insigne de tu conocimiento, la tristeza que tuvo, tu valiente alegría. O sea, yo ahí sí veo un cierto resquicio, ¿no? Aunque luego dice, tardará mucho tiempo en nacer, si es que nace, ¿no? Un andaluz tan claro, tan rico de aventura, que parece que se lo está aplicando a sí mismo a Lorca, ¿no? Porque luego le va a pasar a él, ¿no? No sé, Creo que es muerto para siempre, no sé, pero bueno. Es demoledor. Creo que todos, por una u otra razón, hemos asistido al fallecimiento de algún ser querido, a amigos, amigas, bueno, por la edad de ustedes, no maridos, esposas o hijos, pero quizás sí algún padre, algún hermano, hermana. Lo terrible es que se ha muerto para siempre. Es decir, que vas al tanatorio, no se ha muerto, no. Es que ya ni mañana, ni pasado, ni al otro le vas a tener. Es terrible. Lorca, como en esa frase tan aparentemente trivial, ¿verdad?, resume lo que es la muerte. Es decir, que es que ya no, es que te has muerto para siempre. Y eso es demoledor, ¿no? Escuchamos un fragmento, por favor, el último.
¿Se puede hacer más música con menos medios? Un armónico tenido, 2 campanas y unos crótalos. El cello parece que va a tocar una línea melódica schubertiana. Quiere contar algo y no puede. Impresionante, magistral, Tomás, sí señor. Ese señor es el responsable de lo bien grabada que está. Es una obra absolutamente maestra. Como ustedes se dan cuenta, lo decía un poquito en broma, pero también en serio, requiere tiempo. Esa prisa con la que normalmente escuchamos ahí YouTube, 10 segundos, ¿no? No. Este número final hay que escucharlo de arriba abajo. Y si ustedes se pueden oír los 4 seguidos, eso sí, después vayan a ver Aquí no hay quien viva o algo de eso, porque, o una de Paco Martín de Soria o algo de eso, ¿no? Porque si no, o eso se pegan un tiro después, ¿no? Sí. Primero contamos lo de Margarita, porque esto es consecuencia de Margarita. Tomás. No, bueno, a la hora de hacer el disco, como la obra dura 40 y algo, el disco normalmente lleva 60 minutos, o en torno a los 60 minutos. Se dice que es porque cuando se inventó el CD, el presidente de Sony, que era japonés, como todo el mundo sabe, con Sony, decidió que la capacidad del disco era el de la novena sinfonía, que era lo que le gustaba. Y la novena sinfonía viene a durar los 65. Entonces, por eso se decidió que durara eso. Un disco podía durar mucho más o mucho menos. Pero, en fin, como la gente está acostumbrada a que dure eso, decimos que faltaban 20 minutos. ¿Y qué hacíamos con los 20 minutos? Entonces se le ocurrió a José Luis una idea muy buena, que era, con parte de la música acompañando, hacer un número más, no un número para la obra, sino un número para el disco, en el cual se recitara entero el poema de García Lorca, puesto que no se utiliza ninguna de las palabras en la obra musical. Y bueno, y nos pusimos contentísimos y empezamos a buscar gente que lo grabara. Y grandes actrices, incluso grandes estrellas del pop. Todos se ponían muy contentos cuando se les proponía, y a los 2 días de Macarón decían que no, que eso era muy difícil y que no lo hacían. Y no quiso hacerlo nadie. Y de repente pues se descubrió, no sé muy bien cómo, si lo descubriste tú, lo descubrió Javier o quién, unos viejos discos de pizarra del año Catapum de doña Margarita Sirgu, que todo el mundo sabe que era la gran actriz de García Lorca, pero que nadie sabe cómo hacía las cosas la Margarita Sirgu. Y además, bueno, aparte del mal estado que están los discos, pensamos, bueno, pues esa era una señora de aquella época, sería una cosa insoportable y cursilísima hoy día. Bueno, pues Javier Monteverde, que se acaba de ir, se puso a hacer cirugía estética con los discos, sacó de verdad lo que era la voz de la Sirgu, tal cual, no es que le añadiera nada, sino que limpió aquello. Y bueno, pues resultó que la Margarita Sirgu era una actriz como la copa de un pino, y que le echa una cantidad de intensidad al recitado que es verdaderamente fantástico. Y con ello José Luis montó todo el poema hablado, más la música, parte de la música del ballet. Hay que decir que gracias a que ya había pasado al derecho común la obra de Lorca, porque cuando yo hice el ballet tuve unos problemas con los herederos de Lorca tremendos, sin usar una palabra del texto. Bueno, no digo lo que pasó ni lo que me cobraron, pero se lo pueden imaginar. No, en cambio, esto se podía hacer ya porque ya había pasado al derecho común.
Entonces, pues se hizo eso, que quedó muy bonito, realmente está en el disco. Y luego, a partir de ahí, pues ha habido otra versión ya que mezcla el texto por un lado y lo que es ballet por otro. Pero eso lo cuentas tú mejor, porque lo has vivido mejor. Y además lo has visto, yo no lo he visto todavía. Sí, dice Tomás que no recuerda cómo apareció lo de Margarita Xirgu. Yo sabía que Margarita Xirgu había dejado grabados muchos de los poemas de Lorca, como todos ustedes saben, están en internet, vamos, es facilísimo. Porque además los grabó, aunque no existe constancia documental, pero sí boca a boca, de que se grabaron en presencia del propio Lorca, es decir, que estaba al lado de la gran bocina aquella que se usaba en aquella época para grabar, y Federico le decía, no, esto más no sé qué, esto más, como ustedes saben, para Margarita Xirgu escribió Bodas de Sangre, Casa de Bernarda Alba, Yerma, etc. Y entonces, ¿cuál es el problema de esas grabaciones a estos efectos? Nuestros, vamos, no problema de las grabaciones, a efectos de usarlos, que detrás hay normalmente siempre o una guitarra o un piano. Es decir, el romancero gitano le decían aquí, a ver, niño, toca tú aquí mientras. Entonces hay siempre una guitarrita por detrás e incluso en algún caso el propio Lorca probablemente tocando el piano. Es decir, siempre quisieron amenizar, por así decir, el poema, con lo cual, claro, era inutilizable. Bien, es verdad que hoy día ya con la inteligencia artificial se pudiera quitar el piano a la guitarra, pero bueno, eso ya nos llevaría a otra dimensión. Pero con la buena casualidad que el llanto por Ignacio Sánchez Mejías no tiene fondo musical, está a pelo. Y eso es lo que me dejó perplejo. Seguro que en aquel momento debieron llamar ahí a Arniño para que tocara la guitarra y al final no pudo venir o algo de eso. Bueno, pues lo grabas tú sin Arniño. Bueno, gracias a eso nos ha dejado, yo creo que debe ser de las poquísimas que no hay fondo musical ni del propio Lorca. Por cierto, saben ustedes que de Lorca y de Machado, si no me equivoco, corrígeme, no hay un solo testimonio en audio. Mira que tenemos voces de la época y más antiguos todavía, y sin embargo de Lorca no hay un solo testimonio. Está él tocando el piano, hay 7 grabaciones de él tocando el piano, canciones populares españolas, pero no hay nada de su voz. Se tiene esperanza de que haya algo en América, probablemente, de cuando fue a América, Cuba, ¿no? Que le hicieron muchas entrevistas, que alguna vez se encuentre algo. Bueno, entonces Margarita Xirgu lo dejó grabado sin nadie que tocara por detrás. Y eso es lo que hablé con Javier y dije, no te preocupes que esto lo dejamos. Y entonces la sensación es exactamente que Margarita Xirgu grabó con nosotros en el Auditorio Manuel de Falla de Granada. Porque hay que decir que esto que estamos escuchando lo ofrecimos en el Auditorio Manuel de Falla, Granada, con 6 salidas a saludar del maestro Marco al final. Está el vídeo, no es... Para quien diga que la música contemporánea no... Y era un público muy de los de toda la vida. Era un público... No era un público especializado en música nueva. Le pido a nuestro técnico si podemos oír el siguiente audio, que es el de las 5 de la tarde. Que es lo que ustedes han oído, pero con la Xirgu. A las 5 de la tarde. Eran las 5 en punto de la tarde. Parece que lo grabó ayer. Un niño trajo la blanca sábana a las 5 de la tarde. Una espuerta de cal ya prevenida a las 5 de la tarde. Lo demás era muerte y solo muerte a las 5 de la tarde. El viento se llevó los algodones a las 5 de la tarde y el óxido sembró cristal y níquel a las 5 de la tarde. Ya luchan la paloma y el leopardo a las 5 de la tarde y un muslo con una asta desolada a las 5 de la tarde. Comenzaron los sones de bordón a las 5 de la tarde, las campanas de arsénico y el humo a las 5 de la tarde, en las esquinas grupos de silencio a las 5 de la tarde, y el toro solo, corazón arriba, a las 5 de la tarde. Cuando el sudor de nieve fue llegando a las 5 de la tarde, cuando la plaza se cubrió de yodo a las 5 de la tarde, la muerte puso huevos en la herida a las 5 de la tarde, a las 5 de la tarde, a las 5 en punto de la tarde. Un ataúd con ruedas es la cama a las 5 de la tarde. Huesos y flautas suenan en su oído a las 5 de la tarde. El toro y la bujía por su frente a las 5 de la tarde. El cuarto se irisaba de agonía a las 5 de la tarde. A lo lejos ya viene la gangrena a las 5 de la tarde. Trompa de lirio por las verdes ingles a las 5 de la tarde. Las heridas quemaban como soles a las 5 de la tarde.
tarde, y el gentío rompía las ventanas a las 5 de la tarde, a las 5 de la tarde. ¡Ay, qué terribles 5 de la tarde! Eran las 5 en todos los relojes, eran las 5 en sombra de la tarde. Es el único de los cuatro que está dejado tal y como está llevado en el ritmo original de la Sirgu. No está cortado nada, porque ella se va embalando. Lo hace con una cadencia en acelerando asombrosa, que nos parecía un ultraje el cortar, ¿no? O sea, que se ha dejado en el original. No así en el cuarto y último número, en Alma ausente, que sí está fragmentado en relación a la música de Tomás Marco. Empezamos por este último. Cuando hicimos la prueba, Javier y yo, en 2 mañanas, este último que vamos a escuchar nos llevó 2 mañanas, una vez que ya teníamos limpia la voz de Margarita Sirgu, que ya teníamos terminado la edición de lo de Tomás. Entonces, mezclarlo nos llevó 2 mañanas, buscando la mayor expresividad, probando fragmentos, fue prueba y error, prueba y error. Hay que decir que Tomás nos dio todo tipo de libertades, nos dijo hacer lo que os dé la gana con mi obra. Mi obra ya está, o sea, los 45 minutos ya están. Ahora, para esta versión, como le llamamos, virtual, si no recuerdo más, versión virtual, hacéis lo que queráis. Y libertad que, por supuesto, agradezco. Y yo creo, inmodestamente, que cuando lo vimos al final, Javier y yo dijimos, esto es importante. Pero como a veces uno se entusiasma con su propio trabajo, hicimos una pequeña ronda entre 4 expertos. Uno de ellos fue Javier Huerta, a quien te envié, verano, me acuerdo perfectamente, te envié Javier, con toda honradez, ¿qué te parece este número, no? Bueno, tu valoración fue entusiasta y eso nos animó a retroceder y a hacer los 3 restantes. Yo creo incluso que le tendría que preguntar a Javier, yo creo que incluso la primera idea era hacer solo uno de cómo quedaría, creo recordar, pero el entusiasmo que provocó hizo que hiciéramos los 4. Por favor, escuchamos un fragmento de Alma ausente. No te conoce el toro ni la higuera, ni caballos ni hormigas de tu casa. No te conoce el niño ni la tarde, porque te has muerto para siempre. No te conoce el lomo de la piedra, ni el raso negro donde te destrozas. No te conoce tu recuerdo mudo, porque te has muerto para siempre. El otoño vendrá etcétera. con caracolas. Muchas gracias, suficiente. Creo que es verdaderamente impresionante. Ese es el término en castellano que no siempre se usa bien, que es el término sinergias, que es cuando 2 más 2 más 2 son 44, la suma aritmética. Es decir, cuando la suma de un texto impresionante de Lorca, de una música espeluznante de Tomás Marco, de una orquesta de Granada en estado de gracia, porque realmente el resultado de la orquesta fue colosal. Y los 2 solistas se volcaron, más Margarita Sirgu, realmente el resultado. Y cuando lo presentamos, que fue en la Institución Libre de Enseñanza, en el mes de junio, realmente entusiasmó este asunto. Entonces, ahora yo le di vueltas al coco. Esto originalmente es un ballet
no lo perdamos de vista. Y entonces se me ocurrió hacer ya como regalo personal a mi admirado Tomás, al que creo que se nota, que quiero y admiro. Y además estoy encantado de que se note. Un regalo personal, que fue, evidentemente nosotros no podíamos hacer una superproducción de un ballet de 40 minutos, pero podíamos regalarle los 7 minutos 05 que me parece que dura este último número en ballet. Nosotros habíamos tenido una experiencia formidable en el proyecto Luz, al que antes se ha referido el profesor Huerta, con una pequeña compañía de ballet de 8 bailarines en las que interviene mi hija, que terminó el grado superior de danza clásica. Tuvimos una experiencia fantástica, organizamos un grupo muy agradable y les hicimos oír esto y les dijimos, ¿os gustaría bailar esto? Y dijeron, bueno, pagamos por hacerlo, ¿no? Pero pensado en soporte audiovisual, no para representar en un teatro, sino como un soporte audiovisual que tarde o temprano esperamos que pueda estar en Internet, pero que hoy por hoy no puede ser, sencillamente, aunque sea muy prosaico, porque no tiene patrocinador, al menos hoy por hoy. Bueno, entonces nos reunimos para hacer una versión coreográfica de este último número y ofrecérsela a Tomás como regalo y admiración. Con un objetivo, y ahí ya aparece mi visión personal, ya que la hacía, entre comillas, yo, sí quería darle un cierto sello. Contraponer el nihilismo del texto y el nihilismo, obviamente, de la música de Tomás. La música de Tomás es quizá más serena, porque hay que decir que al final de este último número Tomás sí hace un crescendo final, que hace una especie de transfiguración final, ¿no? Es una especie de no sé si de futuro, de resurrección, de esperanza final, ¿no? Pero contraponerlo con un cierto, no diría optimismo, porque me pregunto si hay una visión optimista de la muerte. Bueno, no sé, me encantaría que la hubiera, pero al menos serena, al menos no trágica. Entonces, en contacto con José Luis Raimond, director de escena, con el que por otra parte Tomás y yo hemos trabajado en más de una ocasión, y posteriormente con coreógrafos que quisieron hacer estos 7 minutos, y les dijimos, vamos a intentar transmitir no una sensación alegre de la muerte, pero sí una sensación serena. La muerte nos rodea, entonces José Luis Raimond se le ocurrió, se nos rodea, puede estar representado por las 5 edades de la vida. La niñez, la juventud, la madurez, la posmadurez y la ancianidad. 5 personajes que ven cómo la muerte juega a nuestro alrededor. No sabemos, nos enteramos que el hijo de un amigo ha muerto con 12 años. ¿Qué explicación puede tener una muerte a los 12 años, ¿no? Pero también nuestro abuelo con 87 o con 94 o con 102 sabe que evidentemente está jugando ya los últimos minutos del partido. Y todos vemos a la muerte que danza a nuestro alrededor. Una persona le ha dado un infarto, juega con la muerte, pero vuelve a la vida. Entonces son 5 personajes de las 5 edades de la vida que ven cómo la muerte juega alrededor. Pero la muerte les intenta transmitir una cierta serenidad. Venimos a daros la mano, algún día os llevaremos, pero venimos a daros la mano. Debo decirles, y ahí ya entra un aspecto muy personal, tuve una larguísima conversación con un sacerdote, Javier Alonso, el padre Javier Alonso, que tiene el trabajo tan divertido como es asistir a la gente que se muere en los enfermos terminales en el Hospital Clínico y en el San Carlos. Es muy divertido, es decir, este hombre, según me decía, mueren en mis brazos unas 5 personas a la semana, de media aproximadamente, le digo, un trabajo divertidísimo, ¿no? Entonces, hablamos sobre la muerte. ¿Existe una palabra de consuelo? Bueno, no quiero enrollar mucho más. Y entonces hicimos este montaje que íbamos a presentar, que presentamos en el Cinepaz de Madrid, porque está rodado en alta definición para pantalla de 12 metros, etcétera, etcétera. Pero Tomás tuvo un percance en medio de la calle. ¿Me caí? Sí.